Saludos amigos de tu canal Filosofía y Vida. En la descripción he dejado mi correo electrónico para todo aquel que se quiera comunicar conmigo y pedirme un tema que le gustaría que trate desde el punto de vista filosófico. Quédate en este video, te traigo un tema bastante interesante. Si te gusta al final y no estás suscrito, suscríbete, déjame tu comentario, dame un like si te agrada. En esta entrega de tu canal Filosofía y Vida vamos a hablar sobre el destino. ¿Qué es el destino? El destino viene del latín destinare, que significa fijar, decidir. Y se define, o es la concepción, lo que la mayoría de las personas lo entienden, como que todo de una u otra forma está determinado, que el futuro humano está determinado por la naturaleza o por alguna energía superior o por alguna fuerza divina o por Dios. ¿Por qué el ser humano piensa a través de los tiempos de que el destino o su futuro, que son dos cosas diferentes, está completamente definido? Y esto viene dado porque el ser humano siempre ha querido dar explicaciones y tener un orden coherente de la vida y de todo lo que acontece alrededor del ser humano. De allí que vienen expresiones cuando al ser humano le ocurre algo que no está esperando, como eso fue cosa del destino, el destino lo quiso así, ya estaba destinado a eso, ya eso estaba escrito, en fin. Homero, ese gran escritor griego, sostenía que el destino no solamente sujetaba a los hombres, sino que también sujetaba a los dioses. Sí, tanto los hombres como los dioses estaban sujetos al destino. Y el destino estaba personificado por las moiras. La palabra moira, que lo que significa es repartidora. También significa lote, también significa parte, porción, en fin. Entonces, la función de las moiras era darle a cada uno lo que le correspondía. Pero las moiras, como nombre, o como seres divinos que estaban encargados de las cosas del destino, no eran algo propio solamente de los griegos. Recuerden que los romanos, por ejemplo, tenían las parcas o las fate. Los bálticos tenían las laimas, los nórdicos tenían las normas. Ahora bien, ¿cuántas eran las moiras y cuáles eran sus funciones? Las moiras, después de ponerse de acuerdo sobre la cantidad de cuántas eran, determinaron, y por convencionalismo de una u otra forma quedaron reducidas a tres. Las tres. Entonces, una de ellas era cloto, cuya función era ser hilandera, es decir, era la que tejía el hilo de la vida en una rueca o en un uso. Normalmente esta era la divinidad dedicada a la gestación, a la que se le pedía en el 9º mes de gestación, se le pedía que tejiera la vida del que iba a nacer. La segunda era láquesis, que era la que echaba a la suerte. Era la que medía el hilo, es decir, Cloto hacía el hilo, pero Láquesis era quien decía el tamaño del hilo, el largo del hilo. Y la tercera era Atropos, que era la inexorable, la inevitable, la que no gira, era quien cortaba el hilo de la vida, es decir, era quien elegía cómo morían las personas. Ya luego los estoicos, cuando hablan del destino, los estoicos, que fueron fundados por Zenón de Sitio en el año 301 a.C., sostenían que se debía procurar el dominio y control de los hechos y de todo lo que perturbaba la vida humana, valiéndose del carácter. O sea, había que tratar de vivir una vida imperturbable, no importando lo que nos aconteciera a nuestro alrededor. Y
sobre el destino sostenían que todo era una sucesión de acontecimientos regidos por una causa, regido por sus causas, pero también que el destino, o mejor dicho, la voluntad del ser humano, la libertad del ser humano, estaba sujeta a descubrir cuál era el plan que ese ser sobrenatural tenía con nosotros para entonces nosotros cumplirlo. Eso era lo que planteaban los estoicos. Entonces, cuando a uno le ocurre algo inesperado, por ejemplo, alguien que le pasó un accidente, alguien que murió antes de tiempo, alguien que se enfermó, los estoicos plantean que uno no lo entiende porque uno no conoce el plan divino. Y el plan divino sí sabe. Es como cuando uno va a ver un juego de ajedrez y uno ve que un jugador mueve una ficha y no sabe por qué la movió, pero él sí sabe por qué la movió. Igual ocurre con el juego de billar y con otras cosas. Uno nunca sabe, el que no tiene conocimiento de ese tipo de juego, qué es lo que pasa. Sin embargo, el hacedor de la jugada sí sabe, que sería en este caso la fuerza natural, la naturaleza, Dios o quien la persona crea en ese momento. Entonces, si todo estaba ya escrito, entonces viene lo que se conoce como el argumento perezoso, el cual es un argumento en contra de los estoicos, o los estoicos más bien pelean contra ese argumento, contra Euclides, que también fundó una escuela que se llama los megáricos, que eran especialistas en contradicciones y en paradojas a nivel del lenguaje. Entonces, ¿qué consiste de Euclides? Lo que se conoce como el argumento perezoso. Y es el siguiente. Dice, si estoy enfermo y el destino ha descrito que yo me voy a sanar, entonces ¿para qué llamar al médico? Pero más bien, si el destino ha dicho es que en mi enfermedad no me voy a curar, entonces ¿para qué también llamar al médico? En ambos casos, lo que sostiene Euclides es que no hay que llamar al médico, porque si me voy a sanar, porque ya el destino lo dijo, entonces el médico no es necesario. Y si no me voy a sanar, entonces ¿para qué llamar al médico? Ese es lo que se conoce como el argumento perezoso, y es a lo que los estoicos van a plantear que esas cosas ocurren, y cuando suceden, el ser humano no sabe qué función juega eso en el plan de la divinidad y de la naturaleza. Ahora bien, para los cristianos, ya el destino es igual a la providencia. Providencia es pro, que significa antes, y videncia es ver, porque viene del latín videre, es decir, el que ve antes. Eso es lo que es la providencia, o sea, que ve con antelación. Entonces, al mundo ser creado por Dios, según los cristianos, queda en una relación esencial de dependencia con Dios, que lo conserva en su ser sin que suponga anular la intención de la causalidad de las cosas naturales. Es decir, es como si va a llover, es porque hay unas causas naturales que se dan una tras otra y eso permite la lluvia, a la cual Dios en ese caso no interviene. Entonces, ahora bien, se ha escuchado siempre la expresión de que no cae la hoja de un árbol o no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que siempre se ha dicho que eso está en la Biblia. Y en la Biblia no dice en ninguna parte que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. O, si fuera otra traducción que dijera, no se cae la hoja de un árbol sin que intervenga la voluntad de Dios, tampoco esa expresión está en la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene esa expresión? Son refranes. Y esa es una expresión que aparece en el Quijote de la Mancha, cuando él le dice en un diálogo entre Don Quijote y Sancho, él le dice que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Es decir, esa es una expresión que no está en la Biblia, aunque sí también está en el Corán, en el Surah 659, que sí lo dice, que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Lo único que aquí habla sin la voluntad. En otros casos quieren hablar sobre que Dios ya lo sabe,
que es a lo que sí aparece, que la expresión que más o menos podrían parecerse un poco a esta expresión de que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Hay dos expresiones bíblicas que sí se parecen, pero que no son la que normalmente la gente dice, ni la que aparece en la Biblia. Entonces, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 10, versículo 29, dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Pues bien, ni uno de ellos cae en la tierra sin la voluntad de Dios. Pero no habla de hojas, sino de pajarillos. Y en el Salmo 139:4 es cuando dice, no llega una palabra en mi lengua que tú, Yahvé, ya lo sabes. Es decir, y es un salmo que está dedicado al que lo sabe todo, no al que tiene la voluntad sobre todo. Entonces, visto desde este punto de vista, entonces tenemos opciones en la vida. ¿Usted quiere tener argumento perezoso? Bueno, si yo voy a tener dinero, no me afano mucho porque de una u otra manera lo voy a tener. Si ya yo estoy destinado a ser profesional, pues no estudio mucho, que como quiera lo voy a hacer. Pues no. Eso sería entonces el argumento perezoso llevado a la vida y no te va a dar ningún porvenir, ningún bienestar, ni físico, ni emocional, ni espiritual. Si usted quiere bienestar material, usted tiene que trabajar para ello. Usted es el hacedor de su porvenir. Usted es el hacedor de su futuro. No hay ninguna fuerza natural que se vaya a imponer para que usted logre tal o cual cosa. Ahora, que usted desde el punto de vista religioso se encomiende a Dios o al ser en el que usted crea antes de hacer cada cosa, bueno, eso no está mal. Pero no puede pensar que Dios le va a dotar a usted de aquello que usted no haga el esfuerzo. Es como, fíjense por ejemplo, ¿quién que no estudie pasa un examen? ¿Quién que no trabaje consigue dinero? ¿Quién que no hace ejercicio esculpe su cuerpo? ¿Quién que no haga ejercicio y lleve una buena alimentación tiene salud en su cuerpo? Nadie. Porque el porvenir depende de ti y de nadie más. Entonces, si tú desde el punto de vista religioso quieres hacerlo fundamentado en Dios, entonces tendría que asumir la postura de San Ignacio de Loyola, que decía, haz todo como que depende de ti solo, pero sabiendo que todo depende de Dios. Pero tu porvenir depende de ti. Así que, queridos amigos, este era lo que quería comentar con ustedes en el día de hoy. Déjenme su comentario. Si quieren comunicarse conmigo y solicitar algún tipo de tema que les gustaría que lo trate, en la descripción le dejo mi correo electrónico. Y recuerde suscribirse a mi canal y comparte mis videos. Hasta una próxima entrega de tu canal Filosofía y Vida.